Muy buenos días para los que están en casa, que no nos hemos saludado. Creo que estamos viviendo, y a ver si están de acuerdo conmigo, viviendo un momento especial en nuestra comunidad. Tal vez por varios motivos, pero motivo central, que yo pienso que estamos viviendo un momento especial, tiene que ver con lo que fue el domingo pasado el bautismo. Hoy Mateo me trajo algunas ideas nuevas para practicar en el próximo bautismo, de cómo entrar en el agua. Lo vamos a pensar con Mateo, a ver si podemos mejorar la técnica. A mí me ha llamado la atención algunas cosas en este tiempo, más allá que tuvimos que postergar un mes, unos días, la fecha original. En lo previo y en lo posterior al bautismo, como que hemos seguido disfrutando del bautismo, ¿no? No sé a cuántos de ustedes les pasó, pero durante la semana, tanto en el grupo de WhatsApp como mensajes dirigidos personalmente, yo disfruté de muchos mensajes de hermanos y hermanas que se manifestaban con mucha alegría, con mucha satisfacción, con mucho cariño por lo que había sido el bautismo. Me escribieron, por ejemplo, varios hermanos del Ejército de Salvación, inclusive felicitándonos, que nos llamó la atención, ¿no? Nunca habíamos recibido una felicitación por un bautismo, pero era una expresión de qué lindo, qué disfrutable. Y si tuviera que recoger un denominador común de las expresiones, me quedo con haber resaltado cada uno de esos mensajes el testimonio de Lucas, Michelle y Belén. Y es bien interesante esto, que esto esté en el centro de la atención y de la felicidad, la alegría y la satisfacción por haber participado en una reunión en donde lo que se recoge como mayor satisfacción es el testimonio de 3 jóvenes de su fe en Jesucristo. ¿Y por qué esto? Porque yo interpreto que las cosas que quedaron y que quedan y que son realmente de mucho aprendizaje para todos nosotros, es que fueron testimonios de vida. Uno dice, bueno, sí, todos los testimonios son testimonios de vida. Y yo voy a decir una redundancia, pero seguro que se va a entender. De vida vivida, ¿no? Hoy hablábamos de la intelectualización de las cosas y de la fe inclusive, ¿no? Pero ellos nos dieron un testimonio de cómo viven y vivieron el encuentro con Jesucristo, el encuentro con su fe. Y yo digo esto, en principio, es un proceso de fuerte evangelización, de ese evangelio que si no lo vivimos, no es, si no vive en nuestra vida y nos hace vivir distinto, es un evangelio que capaz que lo hemos comprendido intelectualmente, pero no ha transformado nuestras vidas. Y los testimonios de nuestros hermanos fueron eso, un testimonio de fe, transformación de Jesucristo, no acabado, como no está acabada la transformación de ninguno de nosotros. A mí me gusta el concepto de la conversión permanente. Cuando tenemos ese encuentro fuerte con Jesucristo, empezamos un proceso de conversión y vaya
si nos vamos convirtiendo día a día, inclusive dando pasos para atrás muchas veces, y volviendo y avanzando. Es un proceso de conversión permanente. Y porque a veces escuchamos testimonios de intelectualización de lo que Jesús hace con nosotros, ¿no? Y podemos por ahí con muchas palabras explicar lo que hemos comprendido y basarnos en muchos versículos, pero eso no sale de la cabecita y eso no transforma mucho. Lo que sí transforma las vidas es eso que comprendemos porque no creemos y no tenemos una fe irracional. Tenemos una fe que tiene un apoyo racional también, pero lo supera ampliamente por la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida. Va transformando nuestra vida. Y yo creo que la fuerza que tiene eso en nuestro testimonio hacia las personas que no conocen a Jesucristo. Cuando nuestra vida se transforma y vivimos un evangelio vivo que se ve, que es testimonial por eso. No solamente la gente ve que vamos a la iglesia los domingos o los sábados, no solamente la gente nos escucha hablar de Dios, sino que nos ve vivir la conversión, nos ve vivir al Señor, con aciertos y errores, pero con una actitud cristiana que nos permite brindar ese testimonio, que es el testimonio que transforma también, que Jesucristo utiliza para transformar otras vidas. Y en esta línea de pensamiento, yo llego a Santiago, a la Carta Universal de Santiago. Una persona que escribió esta carta, de hecho, hasta cierta discusión hay de cuál de los 3 Santiagos que se mencionan en la Biblia es este Santiago, y yo creo que la conclusión más acertada es que es Santiago, el hermano de Jesús. Aunque la forma de escribir en lo personal me confunde un poco, ¿no? Les pregunto, si ustedes fueran el hermano o la hermana de Jesús, ¿lo dirían en una carta? ¿Se presentarían como el hermano de Jesús? ¿O serían tan humildes que ni siquiera dirían, bueno, yo soy el hermano de Jesús y quiero decirles? Bueno, eso es lo que me confunde a mí, porque Santiago no lo dice. No entiendo por qué no lo dice, porque, a ver, nadie lo tildaría de orgulloso o de, ¿cómo se dice el contrario humilde? Agrandadito, porque dijera yo soy el hermano de Jesús, ¡pah! O medio hermano, ¿no? De Jesús. Pero no lo dice, pero bueno, no sé si Antonio está de acuerdo conmigo, pero todo el estudio, digamos, de los Santiagos, parece que este Santiago es efectivamente el hermano de Jesús. Porque hay otro Santiago que estuvo muy cerca de Jesús, pero lo mató Herodes en un encarcelamiento a Pedro y a Silas también. Y hay otro Santiago que se menciona, pero muy tímidamente, como que no. Entonces, bueno, partimos de la base de un hombre humilde, de una persona que por lo menos no utilizó ese vínculo con Jesús, sino que cuando se refiere, dice, yo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ni siquiera dice siervo de mi hermano, del Señor Jesucristo. Lo resalta y lo pone al mismo nivel de Dios el Padre. Y Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces nos habla de un hombre íntegro, inclusive en esta cuestión de actitud de no pretender mayor autoridad por ser hermano de Jesucristo. Creo que eso es una actitud linda, capaz que no tiene demasiada trascendencia, pero me parece que es destacable en Santiago. Por otro lado, ustedes saben que esta carta de Santiago también ha sido una carta muy, muy discutida, digamos, ¿no? Muchas veces se ha dicho que es como
como la doctrina social del cristianismo, o solo hace énfasis en las obras, en lo que los cristianos tienen que hacer. Es más, algunos escritos hablan de que Santiago la interpretación de que Santiago hace énfasis en las obras es como en contraposición con el énfasis de Pablo en la fe. Hay algunos biblistas que por lo menos dejan la pregunta, si la actitud de Santiago no era como decir, Pablo se equivoca un poco porque deja fuera que tenemos que hacer obras. Como contexto, digamos, de la carta, una carta universal, fundamentalmente dirigida a judíos, cristianos, esparcidos por el mundo. O sea, no es una carta dirigida a una iglesia como las cartas de Pablo, sino que es una carta universal. Es una carta, en todo caso, también que nos incluye. Entonces, vamos a leer los primeros 18 versículos del capítulo 1, del primer capítulo de la epístola o la carta de Santiago. Dice, yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado al otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso si Dios lo enaltece. Y el rico debe sentirse orgulloso si Dios lo humilla. Porque el rico es como la flor de la hierba, que no permanece. Cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así también, el rico desaparecerá en medio de sus negocios. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De esos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, la muerte. Queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay cambio que produzca sombras. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Decíamos, toda la carta se destaca por consejos muy prácticos, muy concretos, muy claros, muy sencillos, digamos, ¿no? Sin vueltas, como decíamos hoy con corazón sencillo. Y aquí es donde de alguna manera Santiago hace ese énfasis o esa relación o esa articulación
en una fe que es el fundamento de nuestra salvación, sin lugar a duda, la fe en Jesucristo, en que Él es nuestro Señor, Hijo de Dios, murió por nosotros. Ese es el fundamento de nuestra conversión, de nuestra salvación, y no hay otro. Pero empieza a decirnos que tenemos que ser probadas, que nuestras obras tienen que ser probadas. Y si seguimos leyendo vamos a encontrar permanentemente esa articulación. La fe, fundamento de nuestra salvación, pero es una fe que tiene que obrar. No se refiere solamente a que tenemos que ser solidarios, a que tenemos que hacer obra social, como muchas veces se interpreta. Tenemos que vivir la fe. O sea, de la obra que Santiago habla, además, que en algún momento dice cuál es la verdadera religión, y la verdadera religión es aquella que hace al cuidado de las personas que más sufren, pero la obra que Santiago hace énfasis es aquella que otros pueden ver, que nuestra fe transforma nuestra forma de vivir y hace una fe visible, una fe que otros pueden apreciar de que vivimos distinto. No sin errores, como decíamos, no sin errores, pero sí con una actitud distinta hacia los errores. Una actitud que no tiene que ver con el ocultamiento, una actitud que tiene que ver con el reconocimiento, con pedir perdón, con aprender de esos errores. Pero otro de los énfasis que hace Santiago en este primer capítulo, en los primeros versículos, es en la prueba, y lo asocia al sufrimiento, ¿no? O sea, ¿cuántas interpretaciones hemos tenido, podemos tener o escuchamos sobre el lugar del sufrimiento en la vida de los cristianos? ¿Verdad que hemos escuchado distintas cosas, no? En principio, como castigo. El sufrimiento es un castigo. El sufrimiento es producto de nuestros errores. El sufrimiento tiene que ver con nuestro apartamiento de la voluntad de Dios. Y yo creo que si bien, algunas de estas conductas que podemos asumir nos pueden acarrear algún sufrimiento, no es el sufrimiento que Santiago está hablando y no es el sufrimiento por el cual Dios nos acompaña a transitar. Santiago habla de la prueba, ¿no? Y le da un lugar de dicha, ¿no? Hermanos míos, ustedes deben tenerse por dichosos cuando vean sometidos a pruebas de toda clase. Lo contrario sería, ¿qué está pasando con nosotros que no estamos transitando por algunas pruebas? ¿Y cuáles pueden ser las pruebas en nuestras vidas? Por ejemplo, tomar decisiones. Tener que resolver situaciones complejas. Que nos falten algunas cosas en nuestras vidas, fundamentales o más o menos fundamentales. ¿Qué hacemos frente a esas situaciones que son complejas? Que son complejas en general. Si hablamos con otras personas, también el tener dificultad para pagar un alquiler, o tener dificultad para comprar un medicamento, o tener dificultad para conseguir trabajo, o tener dificultades vinculares en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestra pareja, con nuestros hermanos. Dificultades de las que normalmente circulan en la vida cotidiana de cualquier grupo humano y persona, digamos, ¿no? Pero ¿qué hacemos con ese tránsito por esas situaciones? Una primera actitud que podemos tener es lo contrario a la dicha, ¿no? Hay una frase que creo que todos repetimos muchas veces. ¿Por qué a mí?
¿Por qué a mí? La persona que dice, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Estará tomando la prueba como dicha? ¿Será dichoso en ese momento? No, todo lo contrario, digamos, ¿no? La persona que dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo, y una lista larga de cosas buenas que hace. La selección, ¿no? O sea, cosas malas, una lista de cosas buenas, preseleccionada, pensada, intencionalmente puesta en una lista verde, ecológica, y las otras no están en la lista. Entonces, ¿por qué a mí si voy a la iglesia, trabajo, me administro bien, ofrendo? O sea, la prueba vista del lado del castigo, la prueba vista del lado qué hice mal para que me pasara esto o qué no hice, la prueba contraria o el sentido contrario de la prueba que nos habla Santiago de que Dios nos pone y que nos dice dichoso de ustedes que pasen por estas pruebas. Por lo tanto, no dichoso o angustioso al hermano o la hermana que Dios no prueba. ¿Qué cosas nos podemos perder de no ser probados? ¿No? Y ahora viene justamente asociado a la dicha. ¿Por qué es dichoso ser probado? Muchas gracias, Luis. Una buena obra. ¿Por qué es dichoso ser probado? Y yo encontré por lo menos en este texto, y lo más probable es que si ustedes siguen indagando encuentren muchas más, 5 razones o 5 resultados posibles de ser probado. En principio, la conclusión que sacamos a través de la interpretación y lo que nos dice Santiago es que las pruebas por las cuales pasamos, tiene que ver con un propósito de Dios, que trasciende la prueba en sí mismo y lo que podemos sufrir a través de la prueba. Esa no es la intención. La intención de Dios no es hacernos sufrir. No hay nada que busque Dios en el sufrimiento nuestro, sí en la prueba. ¿Y qué podemos encontrar en la prueba? Y estas 5 cosas que podemos interpretarla del texto tienen que ver con aprender, con fortalecernos, con perfeccionarnos, con madurar y con encontrar satisfacción. O sea, vaya si hay sentido profundo de transitar la prueba que Dios nos pone con dicha. Y obviamente que esto manifestado así puede parecer una mera decisión. Voy a transitar la prueba con dicha. Esa es una decisión que tomo a partir de hoy. Bueno, no es así. El transitar la prueba con dicha y esperar estos resultados, aprender, fortalecernos, perfeccionarnos, madurar y tener satisfacción, tiene que ver con nuestra entrega a Dios y con poder vivir la espiritualidad de la prueba como una oportunidad de dicha que Dios nos da. No es una decisión intelectual, es una práctica de vida, como lo decíamos al principio cuando Jesús transforma nuestras vidas y esa transformación se ve. El poder transitar nuestras pruebas con dicha tiene que ver con una orientación espiritual, con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué aprendemos? ¿Por qué nos fortalecemos? ¿Por qué nos perfeccionamos? ¿Por qué esto nos genera madurez? ¿Y por qué al final es satisfactoria? Bueno, porque son prácticas de vida que en la medida que la vamos transitando nos van dejando en mejores condiciones, en más cercanía con el Señor, nos va permitiendo
conocer más la voluntad de Dios, nos va a permitir y nos va permitiendo conocernos más a nosotros en relación a nuestra vida como cristianos. Lo contrario a esto entonces sería, si no procuramos sentirnos dichosos porque el Señor nos está probando, porque si nos está probando nos quiere que aprendamos, quiere que nos fortalezcamos, que seamos más maduros, que nos perfeccionemos, que tengamos satisfacción, se ocupa de nosotros. Si somos probados, Dios se está ocupando de nosotros. Nos está prometiendo acompañarnos porque en todo esto de la prueba, si tomamos Romanos 8, hay una promesa muy, muy fuerte que tiene que ver con esto también, que tiene que ver con, que no lo explicita Santiago acá, no lo pone como explícitamente, aunque sí está implícito. Dice Romanos 8, 28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales Él ya ha llamado de acuerdo con su propósito. Dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. Entonces, nunca la prueba va a tener como finalidad de Dios que suframos. No, eso, el sufrimiento que podemos tener en la prueba no es el propósito de Dios. El propósito de Dios tiene que ver con estas 5 experiencias que podemos vivir y acumular y quedar enriquecidos por ella. Y lo contrario a esto, decíamos, es, bueno, que nos llame la atención, que no nos sintamos dichosos porque no somos probados. Si no somos probados no es porque no necesitamos ser probados, porque ya pasamos por todas las pruebas, porque ya somos perfectos, hemos aprendido todo, somos re maduros, estamos re satisfechos. No es por eso. Si no somos probados, algo está pasando en nuestras vidas, en nuestra entrega espiritual de nuestras vidas con Dios. Es que nuestra fe no está impactando en nuestra vida. Por lo tanto, muéstrame tu fe por mis obras, por tus obras te mostraré mis obras por la fe. La fe vivida profundamente provoca hacer, provoca cosas en nuestras vidas. No solamente obra solidaria con otro, provoca forma de vida, provoca lo que se ve. Y si no somos probados, es probable que no estemos alimentando nuestra fe, que el Señor no esté poniéndonos a prueba, no quiere decir que ya no necesitamos la prueba, la precisamos siempre, precisamos permanentemente transitar por estas experiencias para poder salir con aprendizaje, fortalecidos, perfeccionados, más maduros y satisfechos. Que el Señor nos ayude a ponernos en sus manos para que encontremos las pruebas con dicha y que el resultado final sea un crecimiento en nuestra vida como cristianos y cristianas.